Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre el ego, sus mecanismos para darnos cuenta de él y cómo trascenderlo, ¿no? Esta es una pregunta que me han dejado, o una petición de vídeo que me han dejado en la publicación de YouTube que puse pidiéndoos ideas, sugerencias de vídeos. Os animo también a dejarme más temas que os interesen para poder hablar de ellos. Bien, el ego, un tema muy interesante que puede dar para muchos minutos de vídeo. Espero no extenderme demasiado. Bien, ¿qué es el ego? El ego, según la etimología, la palabra latina, significa yo. Pero más que yo es la idea de yo que tengo yo, ¿sí? Es decir, cómo la conciencia se identifica de alguna forma con algunos aspectos de nosotros a lo que llamamos yo soy. Una identificación de la conciencia. En este vídeo no voy a hacer una descripción del ego según la psicología o según el psicoanálisis. Simplemente voy a hacer una exposición más relacionada con la filosofía oriental o con el esoterismo, ¿eh? Una visión más esotérica. Entonces, la definición que voy a dar de ego es el vehículo que poseemos para desenvolvernos en este universo físico, ¿sí? Estamos en un universo. Para desenvolvernos en él, para movernos en él, para expresarnos en él, necesitamos un vehículo. Y ese vehículo lo conforma lo que se conoce como personalidad, como ego o como tríada inferior, según algunas corrientes esotéricas. Bien, no es que sea así exactamente, pero para entenderlo se diferencia tradicionalmente en cuerpo físico, cuerpo emocional y cuerpo mental. O cuerpo, emociones y mente. O soma y psique. Es decir, cuerpo, mente. Y mente o la psique, el psiquismo, engloba también emociones, deseos, pasiones. Es decir, ese conglomerado de sentimientos, emociones, pasiones, pensamientos, ideales. Y aparte el propio cuerpo, que aparte de su función, ¿sí? de su función de acción, el cuerpo tiene una función que es la de poder actuar, ya sea en su acción de manipulación con las manos, de desplazamiento, de comunicación, ¿sí? Nos comunicamos a través de las cuerdas vocales y el aparato fonador. Desgraciadamente o afortunadamente, según se mire, todavía no tenemos telepatía para comunicarnos mentalmente. Hace falta un aparato fonador, que es un aparato físico que posee el cuerpo físico. Y también el poder de reproducirnos, ¿sí? Entonces, ese es el poder físico, pero aparte de eso, el cuerpo tiene lo que se conocen como instintos. Instintos. Instinto de conservación, instinto de preservación, hambre, sed, frío, calor, placer, dolor. Tiene sus propias voces. Por ejemplo, cuando tenemos mucha hambre, todo lo demás pasa a segundo plano. Las emociones, los pensamientos, los ideales pasan a un segundo plano y solo tenemos ganas de comer. Es decir, la voz del cuerpo está muy fuerte y en la conciencia se identifica tanto con esa parte del cuerpo que todo lo demás pasa en segundo plano, ¿no? Entonces, eso es una voz del cuerpo que forma parte del ego, pero nosotros no somos el ego, sino que es una parte de este vehículo que hemos dicho para desenvolvernos físicamente en este universo físico. Bien, también hay otro sinónimo de ego que suele ser relacionado con el egoísmo. Una persona con mucho ego, decimos que es una persona egoísta, es decir, que solo piensa en ella, ¿eh? Esa puede ser una definición también de egoísmo. Entonces, también para distinguirlo de ese egoísmo, hay una palabra muy interesante que es egotismo, con T, una T intercalada, una persona egotista. Y eso somos todos, ¿eh? Egotismo significa que nuestra conciencia está identificada con el cuerpo, con las emociones, con la mente, con todas ellas, con alguna más que con otra, pero hay esa identificación con el ego. Entonces, ese egotismo que todos necesariamente para desenvolvernos por aquí tenemos, hay que saber diferenciarlo del egoísmo, de la persona egoísta que solo piensa en ella y le importa un bledo los demás o lo demás.
También ese sinónimo de ego es la persona que tiene una autoestima, por decirlo así, exagerada, o una percepción de sí mismo exagerada, y lo va pues esparciendo a los cuatro vientos. Entonces se le ve enseguida, dice, esta persona tiene un ego terrible, pero como sinónimo, sinónimo de esa faceta de su personalidad expansiva o con una autoconciencia de su personalidad excesiva. Entonces también es sinónimo de ego. Esa persona tiene mucho ego. Pero en realidad todos tenemos ego. Pero vamos a usar esa palabra egotismo con T intercalada para diferenciar la palabra o la persona egoísta, que es la que solo piensa en ella misma y los demás pasan a un segundo plano, o esa persona con excesivo ego que salta a la vista porque quiere ante todo ser el centro de atención o destacar o llamar la atención. Pero ego tenemos todos, y ego, vuelvo a definirlo, es nuestro vehículo de desenvolvimiento en este universo físico. Si no tuviéramos ego o personalidad o ese conglomerado de cuerpo, emociones, mente, seríamos espectros, fantasmas o seres de otra dimensión, pero no seres humanos o seres de otro planeta encarnados en este universo físico. Entonces el ego es importante. Es importante. Desde hace unos años circula la teoría o la corriente de que el ego es malo, de que el ego es el enemigo, de que el ego hay que trascenderlo, de que el ego hay que aniquilarlo, de que el ego es malo y hay que superarlo, y que toda persona espiritual que haga un trabajo espiritual tiene que trascender su ego, eliminar su ego o no verse influenciado por su ego. Bueno, esos son conceptos un poco erróneos o un poco extremos. El ego es bueno, el ego es necesario. El ego lo que tiene que estar es equilibrado, eso sí, equilibrado. Pero no hay por qué eliminar el ego, ni hay por qué, digamos, moldear el ego a unos cánones estéticos. Porque al final todos tenemos una personalidad individual, característica y única que nos hace seres humanos excepcionales. Todos tenemos una configuración, hablando pues a nivel astrológico o a nivel más metafísico, todos tenemos en nuestra personalidad, ya sea en el cuerpo, en las emociones o en la mente, una cantidad o una característica o una cantidad determinada de elementos, de fuego, de tierra, de agua, de aire. Y esas proporciones condicionan y conforman nuestra personalidad, nuestro ego. ¿Sí? Si una personalidad o una persona tiene en su personalidad, valga la redundancia, mucho fuego, mucho ímpetu, mucha voluntad, es posible que esa persona, en su faceta de personalidad, sea un poco desagradable a veces, tienda hacia la agresividad, hacia la violencia, hacia imponerse hacia los demás. Y ese tipo de personalidad, pues a veces choca y puede resultar desagradable. Y uno puede ser un gran maestro, con mucho fuego, y resultar desagradable. Y uno puede decir, joder, este tío tiene que trabajarse más ese ego, Dice que es un gran maestro, pero tiene mucho ego. Y generalmente decimos eso cuando vemos en la otra persona características que no concuerdan con ese canon de el maestro o la persona espiritual. Tiene que ser alguien sosegado, equilibrado, calmado, bondadoso, etcétera, etcétera, etcétera. Y confundimos esos términos. Una persona con mucha agua en su personalidad o en su configuración será una persona más empática, que se acomoda más a los demás, más hacia los demás, más nutritiva, más simpática incluso a veces. Y podemos decir, joder, esta persona qué espiritual o qué equilibrada tiene que estar, ya que es tan bondadosa y tan buena. Pero a lo mejor no tiene nada que ver, a lo mejor es su característica. Entonces, el primer paso para equilibrar y para trascender ese ego, trascender, ya vamos a ver lo que quiero decir con trascender, es conocernos. Lo primero es conocernos a nosotros mismos. Para conocernos hay herramientas, desde la propia autoobservación, o coger papel y boli y decir, a ver, ¿en qué aspectos tengo yo más tendencia a caer en el vicio o en la virtud? ¿En qué aspectos resulto más agradable o más desagradable a los demás? ¿En qué aspectos
reacciono de una forma o de otra ante determinadas circunstancias. Y de esa forma, pues, uno se va conociendo. Luego hay otras herramientas, como puede ser la astrología. La astrología en su faceta de autoconocimiento es una herramienta muy útil. Ya no digo en su faceta de adivinación, eso ya no vamos a entrar aquí. Pero a nivel de autoconocimiento nos puede dar una idea o una pista de en qué proporciones está nuestra personalidad conformada a nivel de elementos. Y también otra herramienta puede ser el eneagrama. Si no lo conocéis, os invito a conocerlo. El eneagrama es una técnica muy, muy útil para conocer nuestra personalidad, nuestra pasión dominante, nuestras tendencias cuando actuamos bajo estrés y bajo relajación, por decirlo así. Cómo podemos actuar si estamos desequilibrados, si estamos centrados o si estamos más desarrollados. Eneagrama. Os invito a buscar información sobre ello y conocerlos. Entonces, la primera faceta es esta, conocerse a uno mismo. Y una vez que uno se conoce, tiene que equilibrarse, trabajarse, aceptarse. Fundamental, aceptación. Yo soy como soy, me tengo que aceptar como soy. Si hay alguna cosa en mí que tengo que mejorar, tendré que mejorar. Pero si hay otra que no tengo que mejorar, porque forma parte de mi naturaleza, de mi constitución, no tengo por qué trabajarla si a alguien no le gusta. Es como el cuerpo. El cuerpo forma parte del ego. El cuerpo es, digamos, lo más externo, lo más visible. ¿Sí? Hay personalidades o cuerpos feos. Ya, hablando subjetivamente o objetivamente. Feos, pequeños, jorobados o con sobrepeso, que estéticamente podemos decir, joder, qué feo. Y eso no significa que sea una mala persona o que ese cuerpo no sea perfectamente útil. Útil en el sentido que hemos dicho al principio, de poder actuar, poder trabajar con las manos, poder expresarse y comunicarse, poder procrear, poder desplazarse. ¿Sí? Puede ser perfectamente un vehículo perfecto para la acción y ser físicamente, o sea, visualmente o estéticamente, pues lo que se conoce como feo. Lo mismo sucede con las emociones o con la mente, con las diferentes facetas de nuestra personalidad. De cara al público, pues, uno puede ser, así hablando mal y en plata, perdonadme, puede ser un gilipollas o un estúpido, y puede tener un trabajo interior increíble, porque esa forma parte de sus rasgos de personalidad. Entonces lo que hay que hacer no es aniquilar la personalidad, no es erradicar la personalidad o el ego. Lo que hay que hacer es esa personalidad ponerla al servicio de lo superior. Esa es la auténtica clave de todo esto. Hemos dicho que la personalidad es la tríada inferior, esotéricamente, es decir, un triángulo que apunta hacia abajo. Un triángulo de 3 puntas, ¿sí? Que podría ser cuerpo, emociones, mente. Así, definiéndolo a grosso modo. Pero hay otro triángulo, otra tríada, que es la superior, la que tiene el vértice hacia arriba. ¿Sí? Y esta podría ser, pues, una parte superior de la mente, la intuición, el alma, el espíritu, ese tipo de sutilezas que hay por ahí dentro. ¿Sí? La conciencia pura pertenece también a esa tríada superior. Y entonces aquí hay dos fuerzas, dos batallas. Perdón, una batalla con dos ejércitos, los de siempre. ¿Sí? La luz y la oscuridad, o lo que tira hacia abajo y lo que tira hacia arriba. La personalidad siempre va a tirar hacia abajo. El cuerpo siempre va a tirar hacia abajo. Las emociones, los ideales siempre van a tirar hacia la materia, hacia abajo. En cambio, pues la tríada superior siempre va a inspirar para tirar hacia arriba. Entonces una persona egotista, con T, es la que su tendencia es hacia abajo. ¿Sí? La conciencia se identifica con las voces del cuerpo, es decir, esos instintos, ese hambre, esa sed, ese frío, ese calor, con sus emociones, pasiones, deseos del momento o más permanentes, y con sus ideales. Porque yo pienso así, porque yo creo esto, porque yo tal, porque mi pensamiento es el correcto, mi religión, mi ideal, mi tal, mi cual, mi pascual. ¿Sí? Lo que yo hago es lo mejor, lo que yo siento es lo mejor y mi cuerpo es tal. Entonces, eso tira hacia abajo. ¿Qué hay que hacer? Hay que cambiar eso. Lo que hay que hacer es pulir un poco, equilibrar
y que eso tire hacia arriba. Entonces, el ego, por lo general, tiene una inercia. Si no lo trabajas, coge una inercia y se va hacia abajo. Si no sujetas las riendas constantemente de la personalidad tiende hacia abajo, hacia lo inferior, hacia la materia, hacia las pasiones, los instintos, hacia el vicio, así, hablando claro. Todo lo vicioso es muy atractivo para la personalidad. Y si no hubiera alguien que tiene las riendas, el vicio camparía a sus anchas. Entonces, tampoco hay que aniquilar el vicio. Lo que hay que hacer es, por medio de las virtudes, equilibrar nuestra personalidad. No ser tampoco unos santurrones. No tener absolutamente nada, ni nada de lujuria, ni nada de ambición, ni nada de nada. Es decir, no, hay que trabajar solamente la virtud y el vicio aniquilarlo, no. El vicio hay que equilibrarlo, ¿sí? En el centro, equilibrarlo. Que te permita llevar tu vida, pero sin que tu vida sea un desastre o te lleve a la perdición. Y después utilizar este vehículo que se nos ha dado, que es algo muy valioso, para desenvolvernos correctamente. Y ese desenvolverse implica tres cosas. O tres, como se suele decir, tres deberes. Un deber para con Dios, que según dicen algunos, el deber es amarlo. Un deber para con nuestro prójimo, que es servirlo, o ayudarlo, o mejorar la sociedad, el mundo en el que vivimos. Y otro deber para con nosotros mismos, para con nosotros, con nuestra propia conciencia o alma, que es conocernos. Si este vehículo físico, esta personalidad, colabora en esas tres cosas, es decir, me permite conocerme, me permite servir a mi prójimo, me permite amar a Dios, perfecto, ¿sí? Habría que hacer pocos retoques ahí. Algún retoquillo, ¿sí? Si tengo tendencia hacia un vicio más que a otro, pues equilibrarlo. Si tengo tendencia a la lujuria, pues equilibrarlo un poco. Si tengo tendencia al juego, pues equilibrarlo un poco. Si tengo tendencia a la gula, a comer en exceso, y eso me enferma, o hace que mi cuerpo tenga menos potencia de acción, pues equilibrarlo. ¿Qué significa? Que si tengo gula, no tengo que comer nada, ¿sí? Ayunar 100%, no comer nunca nada más. No, eso no es, ¿no? La gula se equilibra con una alimentación equilibrada, sana, moderada, acorde a tus necesidades. El resto lo mismo. Tendemos siempre a irnos a un polo o a otro. Tendemos siempre a todo o nada. No, el equilibrio. Y si, lo dicho, después de conocerme, de trabajarme, ello me permite hacer ese triple trabajo, que lo vuelvo a repetir, y soy un pesado, lo sé, de autoconocimiento hacia mí, de servicio hacia mi prójimo, es decir, poder hacer un poco de caridad, y ese aspecto de Dios que es un poco tabú, por decirlo así, de amarlo, adorarlo, conocerlo también, o servirle, pues perfecta mi personalidad, mi ego perfecto. Algunos igual les parece un gilipollas, pero perfecto mi ego, ¿sí? Algunos igual dicen, joder, pues tendrías que trabajarte un poco esa faceta de tu personalidad, porque resultas un poco desagradable o tal cual. No hablo de mí, hablo en general. Pongo ejemplos en general. Pongo siempre ejemplos extremos para que se dé más conciencia de ello. Y a ver, ¿para qué? Si ya hago bien mi trabajo. Otra cosa es que llegue fin de mes y no he podido hacer nada. Ni he podido meditar, ni he podido autoconocerme, ni he podido dedicar unos minutos a mí, ni he hecho nada de caridad en todo el mes. Y Dios, pues, ni hablar. ¿Qué es eso? Es decir, que tengo unos vicios poderosos de lujuria, de gula, que me gusta mucho el vicio, por decirlo así. Y llego a fin de mes y ni un duro, porque me lo he gastado todo. Me lo he gastado todo, no he podido hacer ni un poquito de caridad. No he tenido tiempo porque he estado pensando todo el rato en cómo hacer vicios. Me siento a meditar y pienso en la vecina del tercero. Intento hacer un autoconocimiento y
voy a sacar la pasta que tengo por ahí escondida y nos vamos a ir por ahí. Y al final llega fin de mes o fin de la semana y dices, joder, pues no he hecho nada de eso. No he hecho nada de esas 3 cositas que tenía que hacer. Pues a lo mejor sí que tengo que trabajarme un poco el ego. A lo mejor sí que tengo que identificar de dónde peco más a nivel de vicio, equilibrarme un poco para que mi vida pueda fluir un poco mejor. Pero ya no independientemente que le caiga mejor al de al lado o no, independientemente que pueda hacer ese trabajo o no. ¿Entendéis la inercia? ¿Sí? Las tendencias del ego. O hacia abajo, hacia la oscuridad, que es la inercia tamásica de la materia, hacia abajo, hacia el olvido, hacia el vicio, hacia el placer inmediato, hacia el placer hedonista y hacia el olvido. O hacia arriba. Pero para ir hacia arriba hay que tener las riendas controladas y hacer un trabajo interior. Entonces, hacia abajo o hacia arriba. Esa es la idea. Lo demás, esos conceptos de que hay que trabajar el ego es el enemigo, todo eso está muy bien si nuestra vida es un desastre y no conseguimos focalizarnos en eso. Yo he conocido maestros muy avanzados, muy elevados espiritualmente, y a nivel de personalidad igual daban hasta repelús. Qué tío más desagradable, qué tío más borde. Este es un maestro, si este tiene que trabajarse un montón ese ego en el concepto que tenía yo o que tengo de esa persona notoria, ¿no? O, joder, le he preguntado algo amablemente y me ha dado una contestación grosera y borde. Joder, que ya se podía trabajar un poco el ego. Pero a lo mejor es su faceta personal y luego resulta que es un excelente meditador, un excelente ser caritativo y que tiene una relación pues perfecta con su entorno íntimo y tal. Entonces esto hay que saber discernirlo. Hay que saber discernirlo bien para no caer en el engaño de decir, no, todo lo que huela a ego, a egoísmo, eso es malo. Las cosas son buenas o malas en la medida en que te obstaculizan o no te obstaculizan para ir hacia arriba. Si te ponen pista libre para ir hacia abajo, pues sí serán un poquito malas. Si te ayudan a ir hacia arriba, son un poco más buenas. Hablando de bien y mal, así simplemente. Bien, otra de las preguntas que había, dentro de la frase era, ¿cómo trascender el ego? ¿Qué significa trascender? Ir más allá del ego. ¿Sí? Entonces, aquí hay 2 claves. Para trascender algo, primero hay que trabajar, desarrollar algo. Si yo quiero trascender algo, previamente tengo que dominarlo. Es decir, tengo que hacer un trabajo de desarrollo, de perfeccionamiento, de llevar a su plenitud, por ejemplo, el cuerpo físico o la mente, para luego dejarla de lado, trascenderla. Lo que no puedo hacer es ese atajo de decir, no tengo trabajado mi cuerpo, no he trabajado mi respiración o mis emociones, o mi control sobre ellas, o mi pensamiento, o mi mente, pero quiero trascenderla ya. No, eso así no funciona. El primer trabajo es desarrollar y llevar a su plenitud, y luego trascenderlo. Entonces, ese trascender el ego es un concepto ya bastante elevado. Entonces, el trabajo previo es trabajar el ego y desarrollar el ego y potenciar el ego en su aspecto de físico, emocional, mental, y después trascenderlo. Este ejemplo se ve muy bien en la meditación. En la meditación sí que podemos trascender el ego. En el momento en que nos sentamos a meditar, de hecho, la meditación consiste en trascender el ego. ¿Sí? En eso consiste la meditación. Te sientas a meditar y tu tarea es poder trascender tu ego. ¿Qué significa eso? Que la conciencia, que es como un ascensor que sube y baja, pueda trascender el ego y anclarse en el superego o en un lugar más arriba del ego o más espiritual. Me voy a explicar. Te sientas a meditar. Si no has trabajado tu cuerpo mediante una serie de asanas o de ejercicio físico o de cultura física, si no lo has trabajado, te sientas a meditar, ya sea en una silla o en la postura de piernas cruzadas. ¿Y qué va a pasar? Que no vas a aguantar ni 10 minutos en la postura.
sin que te empiece a doler la espalda, a picar el hombro, a doler el cuello, a dolerte la rodilla, a dolerte el tobillo. Joder, qué incómodo que estoy en la postura. O empiezas a sentir hambre, o sed, o frío, o calor. ¿Sí? ¿Qué significa? Pues que tu cuerpo físico tiene mucho poder sobre ti, o sobre tu conciencia. Y tu conciencia se identifica constantemente con tu cuerpo físico. Es decir, no tienes poder sobre tu cuerpo físico. Y si no tienes poder, no lo puedes trascender. Así de simple. Entonces, lo primero es hacer un trabajo previo, pues un trabajo de desarrollo físico para luego trascenderlo. ¿Sí? Trabajas tu cuerpo durante meses o años para luego poder sentarte en la postura, poner la postura cómoda, cerrar los ojos y en unos pocos minutos trascender la parte física de tu ego. Es decir, el cuerpo no te molesta, el cuerpo no pica, el cuerpo no duele, no tienes hambre, sed. Y si la tienes, tu conciencia se desliga de ellas. Igual el cuerpo está sintiendo hambre, o sed, o calor, o dolor, pero lo está sintiendo el cuerpo. La conciencia se ha desligado de él. Eso significa trascender el cuerpo. ¿Sí? Y después te instalas en la parte emocional. Por eso hay que respirar y respirar para calmar las emociones. Porque si no te sientas a meditar y las emociones turbulentas empiezan a borbotear. Pues ahora estoy un poco enfadado porque mira lo que me ha hecho esta mañana en el trabajo o mi mujer lo que me ha dicho antes. O empiezo a sentir una tristeza por cómo va el mundo. Joder, que el mundo va fatal. O empiezo a sentir deseo de sexualidad. Y, joder, pues ahora tengo ganas, me apetece. O mil cosas. ¿Dónde está la conciencia? Ahí, en el cuerpo emocional. Y de ahí no pasa. ¿Sí? No tienes poder sobre ella, no pasa. Entonces tu conciencia, tu conciencia está anclada en esa faceta de tu ego. ¿Sí? Y de ahí no pasas. Es imposible trascender el cuerpo emocional. Si has trabajado mediante técnicas de respiración, mediante adiestras a tus emociones para serenarse, pues te sientas ahí. Al principio, lo que he dicho, trasciendes el cuerpo físico. Después de unas respiraciones, empiezas a sentir paz. La paz, ¿sabéis qué es? La ausencia de emociones, ausencia de pasiones, ausencia de deseos. En ese momento de la paz. Joder, qué paz estoy. Entonces la conciencia puede dar ese salto, puede trascender esa faceta emocional de nuestro ego e ir un poco más arriba. Pero veis el concepto, el mecanismo. Trabajar, desarrollar, llevar a su plenitud, trascender. Y después llegamos a la mente, aquí, a la loca de la casa, que es la que está siempre dando voces. Y ahí, con los ojos cerrados, bla, 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 bla. Empiezas a pensar, a pensar, a pensar. Te vas al pasado mediante la memoria. Te vas al futuro mediante la imaginación, la proyección. Empiezas a recordar, empiezas a hacer hipótesis, a hacer cábalas, a unir una cosa con otra, un pensamiento con el otro, y no se pasa de ahí. Y la mente se convierte en un círculo de penicilina. El círculo no se pasa. En el guardián del umbral. De ahí no se pasa. ¿Cómo trasciendes tu mente? Si estás todo el rato pensando, o imaginando, o visualizando, o teniendo sensaciones, Trascender la mente significa un gran trabajo día a día de concentración. Concentrar la mente en un punto. Si te distraes en otro pensamiento, vuelves al punto. Si te distraes, vuelves. Y a base de práctica, de desarrollo, de trabajo, la mente se va centrando. Y llega un momento de concentración que la conciencia, al igual que se ha desligado del cuerpo, de las emociones, también se desliga de la mente. Y alcanza el estado meditativo, o el estado de haber trascendido el ego. Por supuesto, el ego sigue existiendo. El ego sigue estando sentado en la silla, sigue teniendo sus voces a nivel física, a nivel emocional, a nivel mental, pero la conciencia está desligada de ellas. Ha trascendido. Ha subido del ascensor a la 4ª planta.
Y está ahí la conciencia, ahí, y el cuerpo está ahí. Eso es trascender. Eso es la meditación. En eso consiste la meditación. Un trabajo difícil, arduo, que tiene sus etapas de trabajo. No valen los atajos, no vale hacer trampas, no hay atajo. Si yo no he trabajado algo, no puedo trascenderlo. Así de simple. Es un camino de paciencia, largo, lento, pero tenemos tiempo, no os preocupéis. ¿Qué sucede? Acabamos la meditación y volvemos a estar instalados en nuestro ego. La conciencia vuelve a bajar y se vuelve a instalar en la mente, en las emociones, en lo físico, y se vuelve a identificar con todas esas voces que hay por aquí. Y cuando decimos ego, sum, yo soy, digo yo soy esa mezcla de pensamientos, ideales, emociones, pasiones, sentimientos, instintos, deseos, pasiones, sensaciones. Eso es lo que yo soy, ego. Egotismo. Medito, me elevo, me desidentifico del ego, lo trasciendo y me identifico con otra cosa. No os voy a decir qué cosa, tenéis que experimentarlo vosotros. Pero vuelvo y sigo trabajando y sigo desenvolviéndome. Por eso he dicho antes que el ego es nuestro vehículo de desenvolvimiento en lo físico. Y sin ego no podemos desenvolvernos, no podemos estar las 24 horas del día meditando. Porque entonces ya desencarnamos, ya mejor morirnos y ya irnos por ahí. ¿Sí? Entonces estamos pues, 1 hora, media hora, 15 minutos, a lo sumo. Y el resto del día estamos pues desenvolviéndonos con nuestro ego de la forma en que tenemos configurado nuestro ego. Las proporciones adecuadas que nos ha dado la personalidad. La personalidad no es azarosa. Esto lo dejo ya a nivel de hipótesis, pero probablemente hemos elegido para esta encarnación esta personalidad. Para trabajar una serie concreta de factores. Entonces, uno tiene que conocer su personalidad a su triple aspecto físico, emocional, mental, conocerla, trabajarla, potenciarla, desarrollarla y después trascenderla y aceptarla. Lo dicho, uno igual tiene mucho aire, otro mucho tierra, otro mucho fuego, otro mucho agua, o en proporciones equilibradas o no. Uno puede ser muy simpático, otro menos simpático. Y no significa que uno sea más avanzado que otro. Siempre se puede, dentro de los cánones de la ética y de la moral, pues educar un poco, ser amable con la gente, ser educado, tratar de ayudar, de colaborar con los demás, tratar de que no salga la primera ímpetu, primera respuesta grosera y ser un poco más amable. Eso se puede trabajar también, pero siempre manteniendo el ego como es, pero equilibrado, trabajado y luego poder ser trascendido. Entonces, esto es importante. ¿Mecanismos para darnos cuenta de que nos pilla el ego? Pues banco y en botella. Cuando una voz, ya sea de nuestro físico, de nuestras emociones, de nuestra mente, tiene mucha fuerza, ¿a quién pertenece eso? Si tengo mucha hambre y que me comería un buey y que me da igual todo lo demás, llego a casa con mucha hambre, está mi hijo llorando y me da igual, quiero comer. ¿Quién está hablando? ¿Mi espíritu, mi alma o mi cuerpo físico? ¿Quién habla? He tenido un día de perros en el trabajo y vengo hecho una furia y me cabreo con todo Dios. Y lo pago con los que no tienen la culpa. ¿Quién está hablando? ¿Cómo me doy cuenta? Joder, si estoy pillado en el ego al 100%. Estoy pillado. Bueno, pues no pasa nada, pues lo reconozco. Trato de relajarme, trato de equilibrarlo, pero lo reconozco. Lo que no puedo hacer es ocultarlo. Lo que no se puede hacer es, como se dice, barrer la mierda y esconderla debajo de la alfombra. No. Pues, al final ese es el trabajo. El trabajo es ese. El trabajo no es ser perfectos, hombre. El trabajo es darse cuenta poco a poco de las cosas que hacemos mal y potenciar aquellas que hacemos mejor. Si tengo un idealismo excesivo, estoy afiliado a un partido político y soy ese idealismo político o ese idealismo religioso y todo el que me lleve la contraria, todo el que piense diferente que yo, lo machaco intelectualmente. Estás equivocado y mi idea es la mejor. ¿Dónde estoy? En el ego, blanco y en botella. Me ha pillado el ego. Me ha pillado.
Cuando creemos tener razón, cuando creemos estar en lo cierto, cuando creemos algo fuerte, tal, estamos en el ego. ¿Sí? Estamos ahí. Porque si estamos un poco más arriba, ahí es todo serenidad, ecuanimidad, tolerancia, respeto, amor. ¿Sí? Cuando no hay amor, no hay respeto, estamos en el ego. ¿Sí? Significa que el amor es algo más trascendente. El amor está más arriba de las emociones o de los ideales. El amor hacia el prójimo, ¿sí? Está más arriba. En cambio, lo personal, lo individual, es algo que pertenece al ego. Esas son pistas que nos dicen si nos ha pillado el ego o no. Si nos ha agarrado de ahí o no nos ha agarrado de ahí. ¿Eh? Cuando hay algo, una voz en nosotros poderosa, para un poco, observa, reflexiona. ¿Quién está diciendo eso? ¿Lo dices tú? O sea, lo digo yo. ¿O lo dice esa vocecita que tiene mi cuerpo, mis emociones o mi mente? ¿Eh? También se llaman los elementales. Elemental físico, elemental emocional, elemental mental. ¿Quién habla? ¿Yo o ellos? ¿Quién habla? Cuando un hombre o un ser humano se identifica con su personalidad, la conciencia pierde su perspectiva de las alturas y se encuadra en lo material. Y ahí ya el ego es el que habla. Pero insisto en ese concepto. El ego en sí no es malo, no es malo. Lo que hay que hacer es trabajarlo, equilibrarlo, trascenderlo. Y la otra forma, y acabo ya, que me acerco a los 40 minutos, franja peligrosa, porque ya perdéis la atención a partir de los 40 minutos. Perdemos todos. Otra forma de trascender el ego, ¿cuál es? La muerte. Cuando nos morimos, trascendemos el ego. Se acabó. Al cuerpo se le comen los gusanos. Los cuerpos emocional y mentales también se desintegran. Según dicen las teorías, tardan un poco más en desintegrarse que el cuerpo físico. Y a veces pululan en forma de espectros o fantasmas hasta que se desintegran. Y el ego se desintegra completamente y solo queda la conciencia o el alma la conciencia unida al alma, esperando a volver a encarnar para volver a trabajar. Entonces, fijaos, cuando morimos, trascendemos también la personalidad. Nos deshacemos de ella, se acabó. Seculín, seculorum, se acabó esta personalidad. Y decimos, joder, qué bien, hemos trascendido el ego. Qué bien o qué mal. Si has aprendido todo lo aprendible, pues qué bien, porque ya no hay que volver. Pero si te han quedado lecciones por aprender, hay que volver a este plano físico. ¿Y qué necesitamos para volver a ese plano físico? Lo he dicho al principio, un vehículo para poder desenvolvernos en él. Es decir, un ego, una personalidad, un cuerpo físico unido a emociones y mente. ¿Y qué haremos? Pues esperar a volver a encarnar. Porque este es el escenario, este es el aula de aprendizaje. Por eso es importante tener un cuerpo físico, por eso es importante cuidarlo y que dure muchos años. Porque cuanto más años dure, más cosas podremos aprender aquí. ¿Qué pasará? Que una vez de muertos, hemos trascendido el ego, totalmente trascendido, pero tendremos que jugar al parchís allá arriba. Y jugaremos al parchís. El parchís y la oca son juegos iniciáticos muy, muy interesantes. Y en el parchís, concretamente, si habéis jugado, seguramente que sí, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuando llega tu turno, tirar los dados y sacar un 5. Si tienes la fortuna de sacar un 5, sacas ficha. Es decir, encarnas. Ese es el juego del parchís. Pero no juegas solo contra 4, como en el tablero. Juegas contra 400.000 o 400 millones. Cuando llega tu turno, a ver si tienes la fortuna de sacar un 5 para poder encarnar. Y es muy difícil encarnar. Y hay muchas almas esperando encarnar. Esperando tener la buena fortuna de poder encarnar y revestirse de un ego para poder desenvolverse y poder aprender. Si a ser posible caer en una buena familia, pues mejor que mejor. Este ejemplo del parchís es muy importante. Es un símbolo iniciático que tiene ese simbolismo. El de las almas en el limbo, esperando su turno para sacar un 5, poder encarnar y poder avanzar en el tablero a través de las casillas de la vida hasta llegar a la meta. Que muchas veces no se llega a la meta, te comen en el camino, vuelves a casa. ¿Sí?
Entonces, eso es trascender el ego. Eso es trascender la personalidad. La personalidad, ya como síntesis final, no me extiendo nada más, hay que conocerla primero, conocerla bien. Hay herramientas para conocerla bien. Trabajarla, desarrollarla, potenciarla, llevarla a su máximo. Si hay mucho vicio, contrarrestarlo con virtudes, equilibrarla para poder trascenderla. Trascenderla principalmente en la meditación. Y poder cumplir con nuestros 3 deberes fundamentales del alma. El autoconocimiento, el servicio al prójimo mediante el amor, la caridad, y el amor hacia Dios también. Y lo dejo así. 40 minutos, lo dejo así. Pues muchas gracias al que me hizo esta pregunta o esta sugerencia en la publicación por hablar de este tema. Espero haber respondido parte de sus inquietudes y de las vuestras, de los que me habéis escuchado. Os animo también a dejarme más preguntas, más comentarios. Si os interesa algún tema que queréis que hable, pues me lo dejáis e intentaré hablarlo. Como siempre, todo esto que os he dicho es mi opinión personal. Yo puedo estar equivocado en muchas cosas, puedo estar equivocado. Por eso es importante escuchar, reflexionar y sacar vuestras propias conclusiones. Os lo dejamos aquí. Un saludo.